Sean todos muy bienvenidos, queridos amigos, nuevamente. Sí, un episodio más del podcast Legión Oculta. Bueno, en esta ocasión le he colocado un poco más de misterio, aunque fue súper corta la introducción, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos ya, mitad de semana. ¿Cómo se puede decir? Acompañando a la gente, porque eso es lo que nosotros hacemos, entregando buena información y sobre todo con esta saga, puedo decir, o maratón, hablemos de maratón, de especiales de abducciones chilenas, que a la gente le gustó harto, en nuestro punto de vista bastante neutral en base a todos estos casos que a nosotros tanto nos encantan. Como había un dicho por ahí, yo pensé que era creyente hasta que me di cuenta haciendo el podcast. ¿O no, Victoria? Así que le damos la bienvenida a quien nos acompaña como cada semana, nuestra voz privilegiada, nuestra podcaster. Una de las pocas mujeres que entrega su voz en base al misterio, lo paranormal, la ufología, psycho killer y todas aquellas temáticas que a nosotros tanto nos encantan. Así que demos la bienvenida a nuestra querida amiga Victoria Muñoz, que nos acompaña en esta ocasión y siempre nos acompañará en Legión Oculta. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida. Muchas gracias, querido compañero. Qué calurosa bienvenida. Tú sabes, como siempre, yo feliz de poder estar acá, de compartir un ratito estas conversaciones siempre con temáticas bien interesantes que tenemos, y tenemos varias más agendadas también. Y para dar comienzo prontamente, también quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos escuchan a través de todas las plataformas a las cuales se sube este podcast. Canal de YouTube ODE Chile, Evox y también Spotify. Ahí están disponibles nuestros, en cualquier formato, el programa, que siempre hay una persona que aprovecho de mandar un saludo a Paolo Sepúlveda, que me pregunta, ¿y cuándo llega el capítulo? Así que, compadre, este capítulo va dedicado para usted. A usted que le encanta escucharnos, a veces también quiere meter la cuchara. Dice que se provoca esa sensación de querer estar inmerso dentro de la conversación. Así que para usted, a Concepción van los saludos, y este programa va dedicado para usted de manera bastante crítica. Cosas que a nosotros nos encantan. Y el pensamiento nuestro, que vamos a hablar sobre el caso de abducción. Bueno, si lo hablamos así de algo famoso, porque es así. No es que sea lamentable, sí, sino que pasa a formar parte de la ufología nacional y también mundial, porque esto no solamente es llamativo en nuestro país, acá en Chile, sino que también a nivel mundial. Hablemos el día de hoy de Friendship, desde un punto de vista de Legión Oculta. ¿Te parece, Victoria? Me parece excelente. Efectivamente es uno de los casos, estamos tocando los casos más famosos de nuestro país. Y la isla Friendship ha sido conocida a nivel mundial. Ha salido en programas de televisión y hasta en la actualidad es un tema que se está tocando. Hasta el día de hoy, a pesar de que las pruebas muchas veces apuntan hacia una directriz, pero acá hay muchas personas, lo cual yo no voy a negar ese punto de vista de creencia. Ojo, acá nosotros no negamos ni aceptamos. Bueno, yo te subo al bote en ese ámbito, Victoria. Somos escépticos, un escepticismo sí, más filosófico, en la cual nosotros siempre vamos a dudar ante cualquier punto de vista o situación que acontece a cualquier temática que nosotros tratemos. Y no es tanto escéptico, sí, sino que es algo más lógico. Sí, efectivamente. Y bueno, tú lo dijiste al comienzo, la frase que te había comentado antes de que nos juntáramos. No sabía que era tan escéptica hasta que empecé a revisar estos casos. Lo que pasa Yo pensé que era creyente. Sí, lo que pasa es que al nutrirte con información de distintos medios te da la chance y la posibilidad de tomar tu propio criterio. Yo siempre invito a la gente, cuando muchas veces se debate en redes sociales, que hay mucha gente creyente, demasiada, que hasta el día de hoy incluso creen que el 3I Atlas es una nave extraterrestre, pero solamente hay que darse una vuelta por redes sociales o también ir a las bibliotecas, ahora que son virtuales, para poder sacar tu propia conclusión. No dejarte llevar por un pensamiento ideológico de alguien que amasa a la gente y lo acomoda y lo amolda a su parecer para poder engrandecer cualquier tipo de acontecer, cualquier tipo de tema, porque así ha sido durante la historia de la ufología. Hablemos de la ufología chilena.
que se toma Sí. un caso, digamos, yo quiero convencer a Victoria y por ende yo lo voy a moldar y dar un tinte más misterioso, más enigmático y que te haga dudar de la negatividad del caso, como diciendo, ¿y por qué no? Y ahí deja la pregunta, deja la duda y la gente, claro, es como la religión. ¿Voy a creer Sí. o no voy a creer? Porque si no creo, capaz que me vaya al infierno. Entonces te deja ese miedo, esa duda de no tener un punto de vista personal y también una palabra, voz y voto ante una situación. Bueno, acá por lo menos lo tratamos de ver de una manera simple, de una manera didáctica y a la vez también es una conversa. Con café, con un rico café y unas galletitas de amigo. Mira, aquí están mis galletitas, mira, ahí están mis galletitas, ¿las ves? A ver. Así que quiero en esta ocasión que usted, estimada amiga, de su punto de vista, nos pueda hablar de este caso. Y así nosotros vamos a ir desglosando paso a paso en qué año se originó, cuáles fueron las variantes que dan una posibilidad de creencia, la negatividad y dónde ha sido mostrado este ámbito, este caso en sí, tanto en literatura, documental y a la vez también en programas de televisión. Así que yo voy a dar el puntapié inicial. No, voy a dar el pase a Victoria para que dé el puntapié inicial y nos cuente de su punto de vista qué es para ti friendship. No la traducción como amistad, sino que el caso de la isla Friendship, una isla que supuestamente está en el sur de Chile. Sí, mira, a ver, la información que hay bastante información acerca de este caso, pero lamentablemente hay poco testigo. En la década de los 70 aproximadamente se empezó a hablar que en el sur de Chile, ya desde Chiloé hasta Magallanes, se empezaron a generar avistamientos de luces extrañas, cosa que se mantiene hasta el día de hoy. Yo creo que es un fenómeno que se repite tanto como en el norte de nuestro país. La visualización de estas luces, digamos, anómalas dentro de lo que es, en realidad, en todos los sectores. Habla gente que está relacionada con el ámbito del mar, gente que está dentro de los valles. Son zonas que me parece que en el extremo norte y en el extremo sur de nuestro país es bastante común la presencia de este tipo de fenómenos. Se empezaron a avistar estas luces, como te mencionaba, y posteriormente ocurre un fenómeno bastante particular, que es que también se da en estas zonas bastante aisladas, de que existe mucho los radioaficionados, ¿se llama? Sí, esa es la palabra, radioaficionados. Radioaficionados, que es como el WhatsApp más antiguo nomás. No lo había visto desde ese punto de vista. Bien bonita. No lo había visto desde ese punto de vista. Sí. Claro, es bonito en este caso ser radioaficionado porque te puedes comunicar. Hobby. Es un hobby, te comunicas con mucha gente de todos lados y entablas cualquier tipo de comunicación. Pero también hay que tener autorización para ser un radioaficionado. Debes tener una licencia, equipos, Sí. una antena, etcétera. Sí, tienes que tener licencia. Sí, no es como llegar e instalarse y ya. Entonces, bueno, existen varias comunidades. Bueno, para nuestras zonas extremas, hasta el día de hoy, el uso de la radio es un medio de comunicación muy importante, porque como son zonas muy alejadas, no llega la señal de internet, no llega el teléfono. O sea, hay poblados donde la luz es con generador y a las 11 de la noche se acaba todo. Por lo tanto, la radio y los radioaficionados son entes muy importantes para mantener la comunicación de los sectores. Y dentro de este contexto, radioaficionados de estas zonas que te había comentado anteriormente, que son del extremo sur de nuestro país, empiezan a tener contacto con algunas personas que dicen ser de una comunidad que se llamaba Friendship. Hasta ahí, ¿qué te parece a ti? Mira, no hay mejor explicación de lo que acabas de decir, porque eso es como el aderezo principal. No hablemos del aderezo principal, sino que los ingredientes para que puedan hacer un misterio. Porque al tener comunicación, a ver, yo lo conversaba con un amigo radioaficionado que trabaja conmigo en la radio. O sea, bueno, los que no saben, yo trabajo en Radio FM hace muchos años. Soy conductor y radiocontrolador.
Y uno de mis compañeros es radioaficionado. Y cada vez que nos juntamos... Mira qué entretenido. Sí, o hacemos algo en la casa, él tiene su antena y tiene un equipo en la cual se comunica con gente de otras regiones, habla de temas variados. Mira, pues, es un WhatsApp a la antigua. Como tú hiciste mención, no hay mejor ejemplo. Pero viajemos en el tiempo y vámonos a una época que en cierta medida igual estaba complicada la situación en el ámbito político. Quieran o no quieran, tú sabes que ahí era complejo. Pero... Sí, la década de los 70 fue muy convulsionada en nuestro país. Bastante, puedo decirlo de muy buena forma. Y él me explica que poder comunicarse con alguien tienes que tener un grado de aceptación en este caso, desde donde viene la transmisión. Claro, tú puedes tener un código, no sé, Victoria es Víctor Mike 83. Víctor Mike 83 es mi usuario. Tu usuario. Yo soy Mike Golf 82. Y ahí tenemos nuestra transmisión. Y estamos inscritos y damos nuestra dirección. De dónde estamos ubicados, una georreferencia. Entonces, al tener esa posibilidad de tener un nickname único, te da la chance y la posibilidad de poder dar la ubicación exacta de donde estás comunicando. Yo sé que Victoria está en Panguiles y yo estoy acá en Curacaví y nosotros ya sabemos porque hay una inscripción con anterioridad. Pero en este ámbito estamos hablando de una época en la cual los radioaficionados era una herramienta de comunicación bastante interesante y a la vez también entretenida. Pero encontrarte con la sorpresa, estamos hablando de años 80, incluso, dícese, hace 43 años, ya había una comunicación, como tú bien lo dices, por parte de radioaficionados de la región del sur, con esta misteriosa, o sea, con la comunidad de Friendship. Comunidad. Hasta ese momento era una comunidad. Una comunidad. No se había mencionado nada más. Y hasta el momento solamente se conocía casi nada. Este hecho estaba inmiscuido más que nada dentro del mundo de la radio aficionada. Nada más. No había una extensión de comunicación dando a conocer que en el sur de Chile había una comunidad llamada Friendship. Y ahí ingresa Octavio Ortiz, que es un radioaficionado, el cual tuvo comunicación desde Santiago de Chile hasta el sur de nuestro país con gente de la comunidad, y ahí comenzó, en este caso, la chance de entablar ¿cómo se puede decir la palabra exacta? Un vínculo bastante grande con las personas de Friendship. Ahora, todo esto llega a su pináculo más grande el año 1985. Si es que no me equivoco, por acá tengo anotada la fecha porque hay que dar con creces. El día 17 de agosto de 1985, en plena transmisión del programa Sábado Gigantes, conducido por Mario Kreuzberger, Don Francisco, sí, recibe una comunicación de que en el cielo de nuestro país, en Santiago de Chile, estaba posado y después en movimiento un objeto volador no identificado. Imagínate, año 85, esa noticia era boom, y más encima en vivo. Claro, sí, ¿lo viste tú? No, ¿Tienes ese recuerdo? Yo tenía 3 años en ese momento, ¿qué me iba a acordar? Con suerte me acuerdo del terremoto de marzo del 85, pero de ese hecho no. Yo soy más pequeñito. Sí, yo lo recuerdo, y si no me equivoco, si es que mi memoria no me falla, porque me falla bastante a menudo, si no me equivoco, en esa ocasión tuvimos que ir a Santiago y lo vimos a lo lejos, pero se veía como un objeto plateado brillante. Y claro, efectivamente este programa, bueno, cabe mencionar que en esta época el programa Sábado Gigante era como que se frenaba todo, prácticamente el país, para poder verlo. Entonces tenía una audiencia muy grande dentro de nuestro territorio. No había muchas posibilidades tampoco, no era que no había televisión satelital, por lo tanto se transformaba como en el panorama del sábado en la tarde familiar. Correcto. Y duraba muchas horas. Entonces mucha gente fue testigo, ya sea a través de la televisión
o en directo acerca de este fenómeno que se vio en nuestros cielos. Fue en la tardecita. Incluso sacaron hasta las cámaras de televisión afuera para poder grabar este evento. Sí, se generó una conmoción bastante grande. Y ese fue como el puntapié inicial para que naciera este mito. Porque, claro, hay hechos anteriores de comunicación, pero en el año 85, el 17 de agosto, fue cuando ya la cosa explotó. O sea, explotó, me refiero a que el programa Sábados Gigantes pasa a segundo plano, en cierta medida, ojo con lo que estoy diciendo, en cierta medida, porque en aquel momento el señor Octavio Ortiz estaba teniendo comunicación con la gente de Friendship. Y hay un punto súper resaltante y que también acrecenta un poco este mito, que ya no pasa a formar parte porque él grababa las conversaciones en cassette, muchas horas de grabación, y entre ellas estaba el encuentro de todo el público chileno a nivel nacional, porque tú bien dices que Sábados Gigantes era el programa que paralizaba el país. La gente salía temprano del trabajo el día sábado para ir a ver el programa. Se acomodaban todos en familia. Entonces, estamos hablando hipotéticamente que más del 60 al 70% de la población nacional, y ahí estoy exagerando, pero más o menos para que se hagan un poco la idea, estaban atentos a lo que estaba pasando ese día 17 de agosto del año 85, acá en Santiago de Chile. Un objeto brillante, metálico como tú bien dices, que estaba moviéndose de manera lenta por la capital de nuestro país. Muy lenta. También hablaban de aeronaves que estaban pasando por al lado, que la Fuerza Aérea. Ahora el tema en sí... Bueno, vale. Todas estas informaciones siempre se empiezan como a... Lo que nos pasó, o sea, lo que veíamos también en el caso de la semana pasada. Las informaciones empiezan con un hecho, pero después como que todo se agranda, todo se modifica, todo se exacerba. No era uno, eran 5, pero efectivamente causó mucha conmoción. Porque además se empezó a destapar en Chile también el tema de estos fenómenos extraños que se veían en el cielo. Dio pie para que se pudiera conversar. Fue el puntapié inicial para que se entablara ya una conversación más seria de los hechos, a pesar de que años anteriores estaba el caso del Cabo Valdés, estaba el crash UFO de Chanco de 1915, el 77 del Cabo Valdés y cosas por el estilo, y otras más dando vueltas por aquí y por allá. Hay uno que me encanta mucho, que te lo voy a hacer mención después, que es de la playa de Ventanas, pero eso es un relato. Bueno, es harina de otro costal. Pero el hecho en sí del programa de Sábados Gigantes fue el catalizador para que también fuera el inicio de prender una mecha que llevaría a un fin. A un fin me refiero al desenlace del hecho. Porque hasta el momento las noticias y los periódicos al día siguiente explotaron y estuvieron en primera plana: ovni visto en Chile. La Fuerza Aérea reconoce, el Observatorio Galán aseguraba haber visto un ovni, la gente lo vio por todas partes, con binoculares, con las cámaras. Era plateado y tenía 2 capas. Bueno, lo que tiene la posibilidad de hacer un acercamiento se veían 2 capas, pero a lo lejos se veía un objeto plateado brillante. Claro. Sí. Para el momento, año 1985, en la cual los medios de comunicación que había para poder informarse era la radio, el diario y la televisión. O sea, tres puntos importantes que comenzó a acrecentar la histeria colectiva de los avistamientos de ovnis en nuestro país. O sea, me refiero a que estaba como dando la aprobación de que nuestro país era visitado por entes extraterrestres. Entonces, imagínate esa locura tan gigante. Lamentablemente yo no pude vivir no pude vivirlo de manera consciente, porque no me acuerdo. Era pequeñito, recién había cumplido 3 años. Recién me estaba, en este caso, creando conciencia de lo que estaba pasando a mi alrededor. No, difícilmente te vas a acordar de ese hecho. Sí, pero yo lo veo desde otro punto de vista. Estamos inmersos en una población con miedo, en una población bastante retraída,
también muy, muy dependiente de los medios de comunicación, que era lo único que había disponible. Ahí los diarios eran diarios, no como los de ahora. La televisión de igual manera era más cultura, no como ahora que hay solamente realities. ¡Qué horrible! Bueno, pero era algo que estaba dando que hablar en todas partes. Y en este caso, las grabaciones en sí del señor Octavio Ortiz fueron como la base fundamental para dar la credibilidad del caso. Porque mientras don Octavio se comunicaba con, creo que el nombre era Ariel, si es que no me equivoco, él explicaba de esta forma que los aviones no se acercaran al objeto, que el objeto iba a tener un movimiento porque había radiación. Había radiación y los iba a afectar. Y también le empezó a decir que se iba a mover, no sé, 5 grados noroeste, y ellos veían que el objeto se movía. Obviamente. Entonces hubo un paralelismo. Claro, y hubo un paralelismo entre lo que estábamos viendo como todo el pueblo de nosotros, y en paralelo le estaba ocurriendo esto a Octavio Ortiz. Y ahí es donde se juntan estas dos historias. Se juntan y catalizan algo más grande, la isla Friendship. Exactamente. Ahora, para esos tiempos ellos ya tenían ya se conocían con Ariel. Ya tenían una comunicación más fluida y casi todos los días. Incluso hasta su señora se comunicaba con ellos. Ahora yo igual encuentro súper complicado un radioaficionado de poder escuchar las comunicaciones. Debes tener muy buen oído, porque dentro de las grabaciones se escucha con bastante ruido. Difícil de entender. No son claritas. Para nada. Pero fue el pináculo en este caso, el tema de la comunicación de Octavio Ortiz con estos supuestos, la comunidad que después pasó a formar parte de la isla Friendship. Ahora, ¿qué es la isla dentro del ámbito ufológico? Porque hasta el momento era solamente la comunicación entre dos personas, y quizás puede haber sido más que nada con alguna agrupación, una misión, una comunidad. Sí, hasta ese momento siempre se habló de comunidad, que incluso como que podría asociarse casi como a una secta, como que eran religiosos, pero hasta ese momento era solo eso. Exactamente. Ahora, a mí me gusta echarle ají a la comida, para que pique. Dale. Dale. Punto 1. Dentro de las normativas de seguridad aeroespacial en nuestro país, ante cualquier invasión del espacio aéreo por cualquier aeronave foránea que no esté identificada, la Fuerza Aérea de Chile tiene por norma y obligación la intercepción y defensa de la soberanía de nuestro país. Ahí va la primera pregunta. ¿Eso quiere decir? Quiere decir que en rigor no pasó nada. Tienen que derribarlo. Correcto. Como lo que hizo un F-22 hace 2 años atrás en Estados Unidos cuando derribó un globo chino. Ah, verdad. ¿Te acuerdas? Oh, qué casualidad. Qué casualidad. Ahora. Eso en el fondo es lo que corresponde nomás. Pero, ¿qué pasó con las normativas de seguridad? Sí, porque además cabe mencionar que este fenómeno no fueron 15 minutos. No. Duró horas. Entonces no fue algo que, vino, se dio una vuelta y desapareció. No fue así. Fueron muchas horas en las que estuvo presente. Tiempo hubo. Mucho tiempo. Por ende... Ya, ahí ya tenemos un punto medio raro. También existían otro tipo de aeronaves que pueden haber surcado los cielos. Estaban los mismos aviones T-37 Tweety Bird de la Escuela de Aviación, que eran entrenadores de pilotos de la escuela de oficiales. Bueno, ir a darte una vuelta, vos viejo, ir a ver qué era. Sí, yo no recuerdo que hayan así como yo la verdad es que no me acuerdo. A lo mejor sí, pero que se haya visto como aviones de la Fuerza Aérea alrededor. No, aeronaves civiles solamente. Entonces, si lo tomamos de ese punto de vista, yo me voy a ir a otra cosa, el meollo del asunto.
La ufología es una pseudociencia, que no existe un título universitario o de algún instituto técnico avalado por el Ministerio de Educación, por lo menos aquí en Chile, que dé la posibilidad de poder tener las posibilidades de una investigación más seria. Eso no quiere decir que la investigación seria no exista, porque, bueno, yo soy investigador de fenómenos anómalos, que incluye la ufología y lo paranormal, pero yo no tengo un título que avale mi veracidad de lo que yo pueda decir en algún caso. Sí, cuando se puede comprobar, utilizando un método científico, a pesar de que yo no soy científico, hay que dejarlo claro. Pero a veces poder dilucidar un caso va de la mano con la lógica del ser humano, porque lo increíble, te voy a pasar tiro, lo increíble da pie para crear fantasías, pero la lógica es 2 más 2. No hablemos de sinergia que te da 5, no, hablemos de la lógica. 2 más 2 es 4. Entonces, si tú observas un objeto, una entidad gubernamental, observas algo que está invadiendo tu espacio aéreo, debes tener con anterioridad la certeza de lo que está ahí tiene autorización. Y al ser una entidad hermética por aquel tiempo conflictivo que estaba viviendo el país, conflictivo quiero decir para que las personas también entiendan y no se sientan pasados a llevar. Estábamos en un gobierno militar, en la cual las tres entidades castrenses y la de Orden y Seguridad Pública, que es Carabineros de Chile, no tenían un departamento de transparencia como el día de hoy. Y tú puedes y tienes la obligación, o sea, tienes el derecho de solicitar información de lo que corresponde al ámbito público de defensa nacional. Existen departamentos comunicacionales. En aquel momento, si tú le ibas a preguntar a la Fuerza Aérea, te iban a cerrar la puerta, que tengo que estar respondiéndote a ti. Entonces, en base a eso, yo lo veo desde este punto de vista lógico, crítico más que nada. Si yo veo algo en mi propiedad y no sé lo que es, ¿qué voy a hacer? Lo voy a atacar. Pero si yo sé lo que es, ¿lo voy a atacar o lo voy a increpar? Veámoslo de manera lógica. ¿Qué harías tú, Victoria? Claro, concuerdo contigo en ese punto. Es un punto de vista lógico más que nada, si no es algo... Me parece sumamente lógico. Que efectivamente, si yo no sé lo que es, está invadiéndome, se ataca, mínimo se derriba. Pero claro, al momento de saber de qué se trata, no es necesario. Entonces no hubo actuar de. O sea, la investigación estuvo enmarcada dentro del ámbito civil, de los investigadores del fenómeno OVNI, porque está bien la palabra, está muy bien dicha. Hasta ese momento era un OVNI, objeto volador no identificado. No se sabía qué carajos era. Y está bien la nomenclatura, está bien dicho. No digo lo contrario. Claro, claro. Y bueno, lo que te quería hacer mención también es de que en el fondo la ufología tiene mucho de investigación. Como tú bien dices, no es una ciencia exacta, porque al final, aunque tú investigues el caso y determines de que efectivamente ocurrió un hecho que no está dentro de los parámetros normales, llegas hasta ahí. No hay más. No puedes decir, no, lo que pasa es que lo que vio esta persona era una nave que venía de tal planeta. No hay esa información, por lo tanto queda solamente hasta el hecho de que es cierto, viste algo raro en el cielo, pero no hay más. Algo raro. Ahí llegaste. Que hasta ese momento no teníamos, o sea, no existía la veracidad de saber lo que era. Y ojo, es una pseudociencia, que ni siquiera está enmarcado en algo científico. Porque es que nunca vas a llegar a una conclusión como cerrada. Solamente llega hasta que sí, efectivamente ocurre algo raro, pero hasta ahí nomás. Claro, porque la ufología en sí se dedica a poder recopilar datos que son fotografías, videos y relatos de artefactos extraterrestres o posiblemente extraterrestres. Y de ahí están los abducidos, ahí está también los contactados, los crash UFO, como el de Paiguano del año 98, el de Chanco de 1914, y también avistamientos de los distintos tipos, primera fase, segunda fase, tercera fase que estipuló Allen Hynek en su momento, o encuentros cercanos que se llaman. Pero más allá de eso son
yo te lo digo de una manera muy personal, y aquí obviamente le digo a la gente que es mi punto de vista, no involucra un pensamiento general del programa. Ojo con eso, es algo personal, claro. Es mi punto de vista, y todos podemos tener algo distinto que decir, pero la ufología en sí es una rama de la pseudociencia, porque también está lo paranormal, que menos veracidad tiene ante los hechos, y su pilar fundamental es la creencia y aceptación ciega de un hecho, muy similar a una religión. Y disculpen que lo diga de esa forma, porque siempre hay un orador y hay seguidores. Hay personas con esperanzas y a la vez también personas que se aprovechan de los incrédulos. Si no, y disculpa a los seguidores, pero está Sixto Paz y Jaime Maussan, que son personas que se aprovechan de la gente. Entonces, partamos por esa base. Volviendo al tema, ¿tienes algo que agregar? Me gustaría escuchar tu punto de vista, Victoria. No, me parece súper. Bueno, con el tiempo se ha dicho también que este fenómeno correspondía a un globo. O me adelanté. No, está bien, está súper bien. Si quieres pasamos a ese punto de vista, porque también me gustaría tocar el por qué Octavio Ortiz comenzó a tener contacto con esta gente. Y ahora hablamos del supuesto. Yo no conozco a Octavio. Tenía la posibilidad de conocerlo y no se dio las chances para hablar con él. Pero algunos dicen que él tuvo contacto desde el año 84 por un barco que tuvo un SOS de emergencia que se llamaba Mytilus 2. Sí, que efectivamente que recibieron como un llamado de que algo les estaba pasando. Correcto. De un barco que pertenecía al Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción y también de una universidad privada tradicional chilena, cuando los tripulantes vieron un extraño objeto muy brillante en el cielo cerca del faro Mitague. Esa es la información. Sí. No sé si ir al tiro, pero dentro de lo que pude encontrar de información, después se dijo que tal faro no era un faro como que no funcionaba con gente. ¿Era autónomo? Que era como autónomo. Por lo tanto, no como que no concordaba mucho la historia con lo que se le había dicho al señor Ortiz. E incluso dícese que el capitán del barco, llamado Alberto, capitán del Mytilus 2, famoso barco, dentro de la causística, o en este caso del caso, causística como a mí en lo personal no me gusta mucho mencionar, el caso de Friendship, explicó que Octavio Ortiz muchos meses antes ya había conocido a Ernesto de la Fuente, que es un personaje muy importante dentro de esta temática y que intentó dar credibilidad de la existencia de esta isla, ya que según lo que se mencionaba, las personas o la comunidad que vivía en Friendship prometían aliviar sus problemas tanto económicos si los ayudaban a la importación ilícita de ciertos productos a la isla. O sea, tenemos una contraparte, y la otra que daban prosperidad de mejoras médicas para ciertos elegidos. ¿Te das cuenta cómo la cosa va cambiando? Claro, y ahí aparece don Ernesto de la Fuente. En el fondo él, el único testigo de la isla en sí, supuestamente. E incluso hay menciones de que Ariel, quien se comunicaba de Friendship con Octavio Ortiz, explicaba que todas las personas de la isla, ya en ese momento era isla, bueno, dejémoslo en comunidad mejor, porque está dentro de los canales del archipiélago de Chiloé. Yo no anduve por todos los archipiélagos, pero sí anduve en Chiloé y soñaba con ver Mytilus 2. Estamos hablando hace muchos años atrás. Pero explicaba en este caso que tenían la facultad de conocer los pensamientos de las personas que hablan y predecir eventos que estaban por ocurrir. Y entre ellos está el tema de la explosión de 1987 del transbordador Challenger. Que ellos dicen que como que lo predijeron. Exacto. Dentro de las comunicaciones que tenía Octavio Ortiz con Ariel, y también los ofreció llevar a él y a su esposa a la isla para curarlos. Ahora, él le dio miedo. Él dio miedo y no fue. Dime. Sí, hagamos como una cronología desde qué es lo que ha sucedido hasta el momento. Ya, dale. Cortita. Sí, dale. Muy cortita. Avistamientos de luz extraña, años 70. Años 80, 84 por ahí.
supuestamente el señor Ortiz empieza a tener, o varios radioaficionados de la zona sur, empiezan a tener contacto con algunas personas que dicen que son de una comunidad que se llama Friendship. En el año 85 ocurre este hito dentro de esta historia, que es el avistamiento de este supuesto objeto metálico en los cielos de Santiago, y que ya eso se hizo visible para gran parte de nuestro país, pero que tiene relación con el caso de Friendship, porque dentro del contacto que tenía Octavio con estas personas, que entre ellos su contacto directo era Ariel, le dijeron: observen el cielo, esto está ocurriendo, y esto en paralelo a lo que nosotros estábamos viendo en la televisión en este programa masivo que era Sábado Gigante. Ellos mantenían contacto durante muchos años, y en el año 87 don Octavio, ellos parece que estaban como listos para irse a la isla, y ellos le dicen: mira, ahora el Challenger va a explotar, y efectivamente ven que ocurre este accidente y ellos desisten de la idea de irse a la isla. ¿Más o menos? Más o menos. Yo quiero dejar algo súper sabroso, pero fuera del ámbito explicativo, que es el tema de 1986 en Buenos Aires, y está involucrado el SNES, es el Centro de Estudio Francés. Bueno, eso lo vamos a dejar lo quiero dejar como el bajativo del programa, el bajativo del episodio. Sí, ¿hacia dónde vas? Ya sé dónde vas. Sí. Porque ¿dónde aparece Ernesto? Ernesto de la Fuente aparece como alguien que también es, creo que era también, a ver, corrígeme. Aquí la memoria también era radioaficionado. ¿Ah? También era radioaficionado. Correcto. Él se va al sur, se va a vivir al sur a Chiloé, efectivamente, y dentro de esta afición toma contacto con Octavio Ortiz, pero él cuenta, o sea, estas historias se juntan ahí, pero Ernesto tiene como una historia anterior con la gente de la supuesta isla Friendship. Muy bien, de mucho antes. Así es. Él dice que en cierta ocasión se hace como amigo de una persona que se llama Alberto. Como esto se da mucho para generar como conversaciones amistosas. Oye, yo estoy en tal parte, y unas comunidades de amigos. Él conoce a esta persona que se llama Alberto, y Alberto era el dueño de un yate. Entonces se hacen amigos, conversan y todo, y dentro de esto Alberto le menciona que está súper contento porque lo contrataron unas personas que habían comprado una isla en el sur y que se iban a ir como a hacer su comunidad allá, y le decía que eran medios extraños, que parecían como sacerdotes, que eran todos rubios, que eran todos altos, como que este Alberto fue como el primer nexo entre los friendship con Ernesto. Se conocen, se hacen amigos, y dentro de todas estas conversaciones como que Ernesto también empieza a conversar con las personas que iban hacia la isla. Ahí está el tema. Y a la vez también Ernesto de la Fuente en algún momento aseguró haber estado en la isla y mejorarse de un cáncer en los pulmones, y dio la ubicación en el archipiélago de los Chonos. Están las coordenadas, supuestamente, de ubicación. Ahora, el supuesto testimonio, en cierta medida, cuando él viajó a la isla, porque eran solamente elegidos, él habla de una raza extraterrestre tecnológicamente avanzada. Entonces, como que todo va sumando. Punto. Todo va sumando. Excelente tu frase, porque en ese momento es cuando recién se empieza a hablar de que eran extraterrestres. No una comunidad, sino que... Claro, porque como que se pensaba que eran, oye, es como una secta, es como, hoy todo como tan religioso, porque además el contacto que tenía Octavio Ortiz se llamaban Ariel, los otros eran como puros nombres de ángeles. Como todo en el ámbito ufológico. Qué raro. Sí, sí, ahí como que ya no me huele tan bien la cosa. Para mí, como nosotros nos dijeron, hablen desde su punto de vista, para mí son dos temas que no tienen relación. No tienen relación. Entonces
el hecho de que ellos les mencionen incluso algunos pasajes de la Biblia, que todo sea como no, en el nombre de tantos ángeles, ahí como que primera bandera roja por ahí. No, y varias banderas rojas, porque también aparece en escena otro investigador, que no lo conozco muy bien, que se llama Enzo Farías, y dice ser también contactado de la isla, y también cree que son extraterrestres. También asegura de que ellos son como ángeles, con la capacidad de comunicarse con este investigador, y también diciendo que la enfermedad de Ernesto de la Fuente había sido sanada. Hasta ahí el tema está en un caldo bastante interesante dentro del tema ufológico. Bastante interesante porque hay dimes y dirás, pero falta lo más importante, pues, Victoria. Hechos asombrosos, misterio, mucho misterio, que es el sazón. Una hipnosis de Ernesto de la Fuente inclusive anda dando vueltas por ahí, pero falta el sazón principal. Y ahí tenemos que, mira, imagínate, viajar desde el año 84 más o menos, que Octavio Ortiz tenía comunicación con esta comunidad de Friendship, Ernesto de la Fuente, que tenía mucho antes, el avistamiento de 1985 en Sábados Gigantes, pero falta el pilar fundamental o el engranaje con el motor de partida que inició todo esto de manera fulminante. Y para eso tenemos que dirigirnos al año 1999. Vámonos a TVN, Canal 7, cuando se origina un programa llamado OVNI, conducido por el gran conductor Patricio Bañados. Fue en el 99, yo pensé que era otro año. Yo también pensaba que era el 98. Sí, yo también pensaba lo mismo, pero según lo que está la información es del año 99. Y vamos al último capítulo, al capítulo 13, cuando hablan la isla Friendship. Y ahí fue el boom. Y gracias a ese programa conocimos a Irenco, gracias a ese programa conocimos a Ketty, al Cabo Valdés, el Triángulo Última Esperanza, el caso de los artistas estaba Marcelo Cachureo, la Gloria Benavides, en el norte de Chile, el Tito Fernández, también muchas otras cosas más. Inclusive hasta un amigo salió en ese programa, que en paz descanse, que es don Patricio Borlones, un amigo mío que ya falleció. Mira, ese programa tuvo un éxito impresionante, yo creo. Porque además Patricio Bañados era un periodista serio. Entonces, si él participaba en ese programa, le daba como todo el peso, le daba el peso necesario para que fuera todo muy creíble, todo muy, muy científico. Pero él era negacionista. Sí, él era escéptico. No, negacionista. Trabajo es trabajo. Bueno, o escéptico. Es que escéptico es como negacionista, no tiene nada que ver. Pero trabajo es trabajo, dinero es dinero. Business to business. Y cumple su trabajo. Aparte que la voz cautivadora que tenía don Patricio Bañados era envidiable. Sí. Y ahí veíamos a un joven Rodrigo Fuenzalida, que era parte de esta producción. Sí, él estaba jovencito en esa época. Bueno, y ahora yo creo que es de los más reconocidos a nivel de país. Sí, reconocido por toda la trayectoria que tiene, a pesar de que él estuvo en Misión Rama, del padre de Sixto Paz. Eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Ok. Ahora, bueno, tomémoslo como parte del aprendizaje también. Bueno, ahí, claro, en este programa se hizo conocido así de manera más masiva Rodrigo Fuenzalida, Patricio Bañados en la conducción del programa, pero ahí fue cuando explotó el tema de Friendship a nivel nacional. Y yo lo conocí ahí, en 1999. Para esa época era todo como... Nosotros como que nos quedamos en el avistamiento de este objeto metálico en el programa. Y no supimos nada más. Y luego en el año 2000 se lanzó el segundo capítulo. En la última bueno, fueron 2 temporadas solamente. También en el último capítulo, regreso a Friendship. Oye, y en el capítulo 1 entrevistan, yo creo que el personaje principal es Ernesto de la Fuente. En la primera temporada, sí. Sí, en la primera parte, donde se dice, donde se explica la historia, Ernesto de la Fuente da todo su testimonio y con mucho detalle acerca de cómo él llegó a la isla y describe
que se fue en un barco, que después llegó de repente llegaron a la isla, que en la isla había un ascensor, que eran unas instalaciones subterráneas y que habían varias personas también ahí de distintos países, y que dentro de esta estadía él se sometió a un tratamiento médico a través del cual se le curó su cáncer. Y hay una entrevista, no me acuerdo en qué programa, que pidieron mostrar alguna evidencia y mostró una radiografía. No mostró la biopsia, no mostró los exámenes médicos que indicaban que Ernesto de la Fuente había sido sanado o que tuvo cáncer. Mostró la radiografía porque siempre como que digamos, entre comillas, el caballito de batalla de quienes no le creen la versión a Ernesto es de que él nunca presentó una evidencia ni siquiera, y que se le había perdido la radiografía. Y ahí, claro, con eso se engrandeció más esta situación. Y bueno, yo nunca voy a dejar de admitir que yo era creyente. Nunca voy a negar que en su momento yo le creía a Jaime Maussan, yo le creía al programa OVNI, yo creía todo lo que salía publicado, yo creía todo lo que se veía en televisión, y no lo voy a negar. No tengo vergüenza tampoco para decirlo, pero como tú dijiste al comienzo del programa, interiorizarse en el tema, abordarlo de otro punto de vista, y con el tiempo ya comienzas a tomar otro punto de vista y a la vez también tener, como se dice aquí en Chile, otra parada con el tema. Otra parada que te posibilita a dudar, a pensar. Y hay una frase bien dicha que lo escuché en un congreso ufológico en el año 2005. En ese caso la memoria me está fallando. Bueno, se hizo en Maipú. La gente, espero que me disculpe. Son 10 años de diferencia, pues Victoria, nos falta el que me vaya a funar después. El escéptico es aquella persona que duda de la veracidad y la negación. Y colocó un ejemplo súper espectacular que a mí me encantó. Si tú te vas a comprar un auto usado, ¿vas y pagas por él y te lo llevas? ¿O llevas a un mecánico para que lo revise? Siempre hay que asesorarse. Y eso es ser escéptico, dudar de las condiciones y la veracidad de lo que la persona te está ofreciendo. Porque si yo te digo, Victoria, te tengo un tremendo caso. En tal parte se vieron estas luces, se vieron relámpagos, se vieron de colores, bajaron unos extraterrestres. Yo voy a intentar convencerte de algo que quizás tiene alguna otra explicación. Y claro, como yo tengo el don de la palabra, lo cual es mentira, pero yo lo coloco como ejemplo, lo digo de una forma tan bonita que al final la Victoria se convence. Y la Victoria se lo cuenta a su amiga se la cuenta a su primo. Y así comienza la red diciendo: en Curacaví se ven ovnis. Claro. Es más fácil seguir a un creyente que a un no creyente. ¿Te has dado cuenta? Las páginas en redes sociales, las que tienen más seguidores, son aquellas que te muestran una fantasía. Afirman. Te muestran un mundo de Bills y Pap. Un mundo de Bills y Pap. Pero quienes niegan o muestran algo que indique una falsedad o que pueda tener una explicación, no los pescan ni en bajada. No, siempre es más fuerte. Pero, y además que en este caso está involucrado un tema que es bien delicado, que es la salud de las personas. Entonces, siempre donde hay un atisbo de esperanza, está mayor la credibilidad. Dijiste una palabra muy, muy clara: esperanza. Uh-huh. O sea, mira, después de haber buscado información del caso, de haber investigado, de todo el tiempo que ha pasado, finalmente podría decir, pucha, ojalá fuese verdad. Porque siempre está eso como, claro, un beneficio para tantas personas. Ojalá fuera cierto, pero es esa esperanza, yo creo que es lo que en particular en esta historia genera más credibilidad dentro de la gente. Y a pesar de todo eso, aún hay gente que lo defiende con dientes y uñas, y lo defiende a morir. Yo no voy a menoscabar ese pensamiento, ni mucho menos a jactarme de su postura. Están en todo su derecho. Pero a pesar de que existen pruebas totalmente irrefutables
de su falsedad, la gente aún sigue creyendo. Y claro, mientras más asombrosa es la historia, más impactante o más impactado queda el oyente y más fácil de convencer y creer, porque hay pruebas fehacientes de que esto es un engaño. Incluso, y aquí yo voy a dar el salto a 1986, yo estaba esperando este momento. Te creo. Ya que en 1985 se observó un globo, o sea, disculpe, se me salió, se observó un ovni. Sí, te adelantaste. Se observó un ovni, pero, un año después, en este caso en el sector de, si es que no me equivoco, en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se observó el mismo fenómeno, con la única diferencia de que uno de los observatorios, o creo que fue un particular, ahí ya me falló también un poco la memoria, pudo captar una fotografía clara del objeto y se observa una plataforma y una vela. Así es como estar viendo el templo de Kamisama. Y estaba incluso esa fotografía comparada con un globo. Ya, te cuento. Y eran iguales. Era un globo de observación francés MIR, o un Montgolfier infrarrojo. Y el CNES, que es el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, confirmó que el objeto era uno de sus globos MIR que había transitado en Argentina. Y es el mismo que se observó en Chile. Aquí en Chile. Y a todo esto, ¿lo hacían con permiso o sin permiso? Lo que pasa es que estos globos meteorológicos son de tránsito de gran altura en la alta atmósfera. Por ende, el globo, por lo menos que se vio en Chile, tuvo una imposibilidad de llevar su carga operativa, porque el globo en sí, todos pensarán, ay, ¿para qué lanzan un globo solamente para que vuele en el cielo? No, estos globos meteorológicos llevan instrumentos de estudio, tanto científicos, de geográficos, oceanográficos, de la atmósfera y cuánta cosa. Por ende, la carga operativa de este globo MIR fue botado en Punta Arenas. ¿Y tú crees que un objeto de estas características, estoy hablando del año 1985, que está corroborado por el CNES, por el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés, al botar la carga operativa, las corrientes de aire, al tomar mayor posibilidad de ascenso del globo, fueron arrastrados hacia el norte? Y ahí va lo que te dije mucho tiempo atrás. Si las entidades quedó a la deriva. A la deriva. Que después cayó, no te voy a decir dónde porque ya es más extraño, según lo que dicen por ahí los comentarios. Vuelvo nuevamente al cuestionamiento del comienzo, de los 3/4, la mitad del programa. Un país soberano que defiende su espacio aéreo, ¿va a dejar que un ovni, un globo, transite por su espacio aéreo sin autorización? No, o no debería. Se supone que los globos meteorológicos se informan con anterioridad y también hay una aplicación que se llama Flight Radar 24 que antes tenía la posibilidad de poder hacer seguimientos de globos meteorológicos. Ahora ya no cuenta con eso, porque cada globo lleva un transponder, que es como un instrumento que va avisando de manera electrónica quién es, qué lleva y hacia dónde va. Y todas las aeronaves lo tienen, y que solamente las aeronaves militares lo apagan después de un transcurso de recorrido. La FACH lo hace, pero acá las aeronaves comerciales no, helicópteros tampoco. Bueno, depende de las aeronaves más pequeñas que vuelan a baja altura, eso ya algunos no utilizan transponder. Pero si hubiese sido algo sin aviso, hubiese pasado lo mismo que en Estados Unidos cuando el F-22 Raptor derribó al globo meteorológico chino. Absolutamente. Y sobre todo dentro del contexto en el que estábamos en un régimen militar. Incluso años después, aquí en Chile se pudo fotografiar un ovni en el Cajón del Maipo, y era un globo meteorológico de Google llamado Globos Loon, y uno de ellos cayó en Curacaví, ¿sabías tú?
No tenía idea. Sí, pues lo que pasa es que el proyecto Loon era una forma de poder colocar globos meteorológicos en el cielo para poder entregar internet como lo hace Starlink en la actualidad. O sea, vas a colocar globitos a alta atmósfera que podían entregar internet. Como los terraplanistas muchas veces dicen que los satélites están con globos meteorológicos, ya acá querían hacer lo mismo pero con internet. Para que no se sientan pasados a llevar tampoco los... hago la seña ahí, mira, los terraplanistas. Pero los globos Loon eran redondos y blancos, y uno de ellos cayó en nuestra comuna. Pero no acá céntrica, sino que más a los cerros del Pangue, Coyihuay, un poquito más acá. Y vi la fotografía. Más alejado del... Ya, ahora si tú me dices, mira. Ya, ¿cómo lo sabes? Porque yo vi la fotografía. Y al parecer te voy a enviar un video que yo tengo. Tengo la grabación de la caída del globo, que lo envió un niño que estaba estudiando en su casa acá en la Gimanrisco, por acá cerca, y vio un objeto blanco que iba dando vueltas. Y parece que era ese globo Loon. Mira. Ya, son cosas de la vida. Ya. Son cosas de la vida. Pero todo esto se supo en el año 1999, más o menos, que se dio a conocer la información. Harto tiempo después de todo de haber ocurrido. Es lo que yo tengo entendido. Mira, yo tengo un dato que dice que este ovni en realidad era un globo de gran altitud con varios instrumentos por debajo de él. Por eso que se veía como con cosas cayendo. Fue reportado a una estación de radio por un camionero y se encontraba muy preocupado por la seguridad. Muestran la fotografía y todo ese tipo de cosas. Y estos globos estaban por varias partes. Entonces no hay que sorprenderse de que los globos Mir fueron vistos en Buenos Aires, en Santiago de Chile y en otras partes más, porque este fue lanzado en Sudáfrica. Allá tenía el lanzamiento de los globos y eran para el análisis de las configuraciones de vuelos aerostáticos y también el estudio meteorológico nacional. Imagínate, y todo el revuelo que causó el avistamiento de este objeto, pero sin ir más lejos. Hace 15 años atrás, 10 años atrás, ¿qué hubiera pasado si nosotros vemos un dron en la noche o en el día? Ya, es un ovni a todas luces y todos estaríamos seguros de lo que es. Siempre va a ser un ovni porque hay un desconocimiento, pero ahora que digas que es una nave de plasma proveniente de las Pléyades y que viene Ashtar Terranens a bordo, ¿cómo lo aseguras? Claro, te dan hasta el nombre del capitán de la nave espacial. Entonces yo creo que eso ya es demasiada especulación. Pero a nivel usuario, a nivel testigo normal, no me parece extraño, claro, que haya causado tanto revuelo ver este objeto metálico en el cielo de Santiago. Bueno, el comportamiento que tenía tampoco era como de lo que se conoce generalmente del fenómeno ufológico, pero pucha, entre el desconocimiento, mejor nos quedamos con que es un ovni. Sí, es más romántico, es más llamativo. Claro, que lucras más entretenido. Es más entretenido porque te deja con la copucha ahí a flor de piel. La especulación. Claro, y después y a qué vienen. Y después y viene a Chile. Entonces, de ahí ya salen mil historias. Y además aparece mucha gente que también se aprovecha de esta situación y gana pantalla. Entonces, como un beneficio para muchas personas. Entonces, al final, este avistamiento era un globo. Y hay un dato, aquí yo no voy a meter las manos al fuego, pero al final se supo, creo, que uno de los contactos con la isla Friendship era un publicista o alguien que vivía en Santiago de Chile. ¿Ya? Entonces tenía la posibilidad de ver el objeto en su momento. Los aviones que pasaban por al lado. O quizás estaba viendo la televisión. Y aparte los esfuerzos de encontrar la isla por parte de la Armada, de civiles. A pesar de que también hay comentarios, esto es un pelambre. Este es copucha. Esto es sazón. Esto es sazón. Y en el programa OVNI ya sabían que la comunicación de Isla Friendship, esto no tengo la corroboración, pero viene de muy buena fuente. Me parezco a los programas de farándula. Tengo una buena comunicación, dicen por ahí. Me está llegando un mensaje. Ya sabían que la persona que se comunicaba de Friendship no era de allá. Porque lo que te decía, esto era más que nada de buena fe. Es decir, claro,
ahí estoy llamando del archipiélago de los Chonos, en una isla escondida. Me tienes que creer, porque hablaba con un acento agringado, decían algunos. Esto todo ocurrió en la segunda parte del programa OVNI. En la segunda parte. Es como que hubo un desenmascaramiento. ¿No? ¿Y te cuento un pelambre más grande? Dale. El 2023 se lanzó un documental llamado Isla Alien. Ah, sí, a través de Netflix. Sí, y ahí apareció también un divulgador del tema que ya falleció. Esto según lo que comentó Paolo, porque él la vio. Yo no la he visto todavía y no la quiero ver. Es algo personal, pero estaba pensando en verla. Ahí nos podíamos juntar a verla y opinar, sacar nuestras conclusiones y ver qué es lo que pasa. Estaba más relacionado a una relación intrincada con la dictadura militar, el documental. Esos son todos los comentarios que tiene este documental. Claro, y como que se va mucho al tema político. Demasiado. O sea, cuentan que al principio sí llama la atención y todas las cosas, pero como en Chile, después mucho. Pero en Chile, como tienes que, a ver, si tú postulas a un gobierno, a un proyecto grande de audiovisual, una película, un documental y que eres fondo del gobierno, insisto, a veces yo hablo de más, pero en este caso es la lógica. Y me pueden decir lo que quieran, pero siempre es igual. Si tú quieres algo subvencionado por el gobierno, tienes que meter algo del gobierno militar. ¿Te has dado cuenta? Entiendo, sí. Los proyectos de cultura. Los proyectos de cultura. Sí. Lamentablemente, independiente de la postura que cada persona tenga, pero hay mucha película, mucho documental. Sí, es efectivo. Entonces, este documental, yo solamente me baso en las personas que lo vieron, tiene muchos tintes de política, demasiada, y sobre todo en contra del gobierno militar y de Augusto Pinochet. Yo no soy simpatizante ni tampoco voy en contra. Me carga la política. A pesar, yo lo dije la otra vez, trabajé por muchos años en programas de política. Por mi posición escéptica me gustaba participar, debatir, porque muchas veces los dos lados, derecha e izquierda, son muy extremos, mantenía las calmas. Entonces me tenía que informar de política. Entonces, en ese ámbito, poder entregar una subvención para este tipo de documental y que salga en Netflix, claro que tienes que tener ese tinte. Y dime, todas las películas, o en este caso documentales que han habido por aquí y por allá, tienen un tinte político. No todo, sería como generalizar, pero una gran mayoría. Sí, están bien sesgados. Bueno, y también en relación a esto, se dice que Ernesto de la Fuente tuvo alguna relación con el gobierno militar también. Detenidos desaparecidos, otros hablaban de tráficos de órganos. También escuché a algún investigador de este caso quien dijo que, claro, había tenido como una relación, pero no era como que él había participado activamente en estos sucesos, sino que como que había facilitado ciertos hechos, pero no que haya estado directamente involucrado. Y aparte que hablar de la isla en sí, dando un tinte de misterio, de enigmático, o sea, solamente hablar de lo sucedido, de las conversaciones, de la supuesta sanación y cosas por el estilo, pero no indagar un punto de vista crítico ante el hecho, créeme que es mucho más digerible para la gente y más llamativo y atrae mucho más. Porque si yo, bueno, dentro de poco también esta semana voy a estar dando una charla también acá en la comuna sobre estos temas, que está entremezclado, pero si yo hablo de negacionismo, si yo comienzo a mostrar cosas que a veces pueden tener una respuesta más clara o más lógica, la gente, ¿qué va a hacer? Se va a parar y se va a ir. Porque la gente va a buscar el morbo, va a buscar lo llamativo, los ovnis. Entonces, hay que tener mucha mesura cuando hablas con esto en algún medio de comunicación, algún diario, en algún libro, exceptuando, bueno, pienso lo que hizo Patricio Buleme, que también sacó un libro, que lo vamos a mencionar. Él tiene esa característica que no se quema con nadie. Como la canción de los prisioneros, nunca quedas mal con nadie. Yo lo vi desde el punto de vista, te tengo que pasar el libro, Victoria, para que leas el del Cabo Valdés, sí. La noche de los centinelas, para que podamos compartir, es mi punto de vista, ojo, no del programa, mi punto de vista. Yo feliz. Sí, te lo tengo que pasar, junto con el dibujo. Ahí va el pack.
El pack completo, sí. El pack Ya, y completo. todos están escuchando, así que No, estamos claros. Se llama El secreto de la isla Friendship de Patricio Agusleme. Para que lo puedan buscar si lo quieres leer. Yo, la única forma de adquirirlo es por Amazon. Entonces no lo adquirí porque es caro traerlo de Estados Unidos. Bueno, en algún momento lo voy a tener. Porque me gusta cómo escribe Patricio. O sea, yo no lo voy a negar. He hablado con él, he participado en programas. También con otros personajes como Michel Jordan, ¿cachai? Que habla más que nada, se va al ámbito político y menos ufológico. Entonces yo he participado con ellos en programas y hemos hablado del tema. Entonces igual son unos más extremos, unos más mesurados, pero yo acá igual me mojo el potito, literalmente. Como dice un, un investigador de acá de Chile. Yo digo que el caso en sí está como bastante moldeado para poder, en este caso, atraer a la gente, de mi punto de vista. hoy día escuchaba una entrevista a Patricio Agusleme. Patricio se llama, ¿cierto? Patricio Agusleme, sí. Y bueno, a raíz de que había sacado este libro, y él prácticamente echa por tierra todo. Él dice que todo es mentira. Perfecto. Como lo que pasa con el asunto de Cabo Valdés. Claro, él dice todo lo que dijo. Es más, llegó a mencionar, bueno, porque Octavio Ortiz dice que ellos lo que... Yo siento que Octavio Ortiz, él no está como involucrado en alguna cosa que empañe el caso. Para mí él es como un testigo y él narra lo que a él le pasó nomás. El daño No, colateral. siento que él dice lo que él vivió en su momento y lo que a él le pasó, pero no que está involucrado. Él es una parte importante dentro del caso, pero siento que él no tiene esa cosa como del dolo, de querer sacar algún provecho. Él solamente cuenta. Pero Patricio indica que incluso estas situaciones de que le llamaban tanto la atención a Octavio, de que era que, por ejemplo, de repente estos seres de Friendship sabían lo que ellos estaban haciendo. Él dijo así como prácticamente que lo estaban espiando para darle esa información y que ellos creyeran. Encuentro muy complicado eso. Muy complicado. Extraño. Y complicado, porque es como, oye, me estás espiando hasta lo que hago para que yo te crea esta historia. Es como raro. ¿Viste? Ahora te odio, Victoria, porque voy a tener que comprarme el libro para leerlo. A mí lo que me llama mucho la atención de este caso, Mario, es que, mira, ya han pasado, este año se cumplieron 40 años desde el hecho principal, delito principal. Sábados Gigantes. Sábado Gigante. Y dentro de estos 40 años, la única persona que ha dado el testimonio de haber ido a la isla es Ernesto de la Fuente. Que ya falleció. Y él hasta el final dijo que todo esto era verdad. Por lo tanto, ¿sabes lo que me llama la atención? Es que en todos estos años, que son hartos, ¿cómo no iba a salir nadie más diciendo, oye, yo también estuve en la isla? Alguien que entregue una prueba. No, claro, o que yo sepa, no había como, oye, un secreto de sumario, tú no puedes mencionar nada de lo que ocurre acá. Entonces, ¿cuál es el problema en decir, esta persona está dando un testimonio, oye, se le están tirando todo encima? ¿No sabes qué? Yo también fui a esa isla, y es así, así y así. ¿Cómo en 40 años nadie más iba a dar su testimonio cuando haya pasado tanto tiempo? A mí eso me parece muy extraño. Demasiado extraño. Súper raro. Y eso, bueno, nos da cabida a que nosotros también especulemos con nuestro escepticismo y tratar de buscar esa lógica, que no la encuentro por ningún lado. Para mí, mi punto de vista, que yo no le encuentro lógica al caso. Lo veo como algo más comercial, lo veo como un engaño, y si tiene algún tinte político de que algo pasó ahí, eso yo lo dejo a un lado. Acá venimos a hablar de ufología paranormal y psycho killers, pero si me preguntas del caso en sí, yo creo que es un caso inventado y amplificado por los medios de comunicación, que se enganchó de otras cosas para poder dar más potencialidad, y se ha convertido en uno de los casos íconos de nuestro país, que hasta el día de hoy, como tú bien dices, con 40 años no hay prueba fehaciente que indique su veracidad.
¿Cuántas veces se ha ido a buscar la isla? Nunca la encuentran. ¿Qué explicación dan para ello? No, es que la isla parece que puede desaparecer. No, es que si vas te van a cortar un brazo. Me imaginé como el caleuche. Ahí tienes que taparte con una rama de murtilla. Claro, echarte una champa de pasto. Claro, para que no te vea el holandés errante. Bueno, en este caso, nuestro caleuche. Sí, pero es un caso que tiene, claro, que tiene todo ese morbo del extraño, que engancha mucho a las personas por el hecho de darle esta esperanza, de expectativas de que, uy, enfermedades incurables me las pueden curar, pero que ellos son los que te buscan, tú no los puedes buscar. Entonces no hay mucho asidero de donde uno pueda tomarse y decir, oye, si esto pareciera que es verdad. Interesante, entretenido, pero me parece que tenemos la misma conclusión, ¿o no? Actúa de forma muy similar a una religión. Había gente que también mencionaba que podían ser mormones. Hay un sinfín de por cosas. La forma de hablar. Claro, la contextura física y todo lo demás. Yo creo que, si me preguntas a mí, es un caso interesante para debatir, no para aseverar. Sí. Mira, yo tampoco podría aseverarlo. Y otro punto, antes de... Octavio Ortiz también sacó un libro llamado Friendship, Evidencias de Contacto Extraterrestre. Y pues... Y está caro, sí, te digo al tiro, está muy caro, para mi punto de vista. Bueno, en nuestro país los libros, ¿por qué son tan caros? Por los Cuando míos... el acceso a la cultura, tenemos tanta cultura y ¿por qué es tan cara? Pero si mis libros no son tan caros. Bueno. No, yo sé que los tuyos no. Pero... Yo sé que los tuyos no. Pero a veces adquirir un libro se hace prácticamente, o sea, no imposible, pero es importante el precio que uno tiene que pagar. Oye, otro dato. Una novela llamada Isla Friendship. Algunos lugares eligen a sus habitantes. Del autor Franco Ollarse. Por si acaso, para que sepan. Sí. Hay otro libro. Ese no lo conocía. Hay otro libro que se llama Isla Friendship, entre el mito y la verdad, que ahí lo escribió Octavio Ortiz y Alberto Urquiza. Alberto Urquiza, mira. Sí, son los libros que por lo menos... Y acá hay otro que no sé si tendrá... No sé si tendrá, cierto. Dice La Isla de la Amistad, de Luis Cisterna Vega, pero ahí sale una bandera nazi. Como que no fuimos esa es otra cosa. Pero también se mencionaba que había un caso de una isla que también se llamaba Amistad, que estaba en Italia. Si no me equivoco. No, yo creo que mejor me voy con Friendship, la isla del misterio. Hay otra isla hay otro libro para que puedan buscar. Si les gusta la lectura de esos temas, hágalo, búsquelo, está en Busca Libre, cualquier título ahí lo pueden hallar. Busca Libre, mi fiel dealer de libros. Pero el de Patricio Busleme está solamente en Amazon para quien quiera buscarlo, leer y cosas por el estilo. Pero más o menos. Él es periodista, está en Estados Unidos. Hoy está temblando. Qué genial. Justo ahora. En la tarde también tembló. ¿Qué le vamos a hacer? Chile país sísmico. Hablamos de Friendship y empezó. Hicimos hasta temblar. Mira las cosas. Bueno, eso nos pasa por escépticos. Por escépticos, pues Gaya, por escépticos. Pero yo creo que este es un buen caso, insisto, para poder debatir y hablar de manera abierta, con mente abierta. O sea, no entrar en la discusión de aseverar que es verdad o que esto es mentira. Es un caso más en Chile que en cierta medida se basa en relatos. Sí. Uno más. Me prueba. Uno más. Y ahí va a caecer solamente en este caso la credibilidad o la negación por parte de quien escucha el programa, porque este programa está dedicado para una persona que nos pidió, sí, de manera puntual, hablar de Friendship, pero con nuestro punto de vista. Bueno, espero que le haya gustado este capítulo porque fue bastante crítico, pero de buena forma. No, pero de buena forma, si no queremos tampoco hacer creer a nadie de nuestro punto de vista. O sea, cada uno saque su propia conclusión. Si acá nosotros nos encargamos de disfrutar un rico café que se me acabó, mira, la taza vacía, y las galletas que están por ahí, yo creo que un rato más me las voy a comer. Por ahí merodeando, porque el café da hambre. Y con temblor incluido.
Y con temblor incluido. Hoy estuvo imagínate. bastante fuerte, ¿eh? Bueno, el de la tarde también. Bueno, para que vean que nosotros estamos con tormenta, con terremoto, con todo, estamos acá, en Legión Oculta. Claro. Bueno, amiga estimada contertulia, la voz femenina de los podcasts del misterio paranormal y ufología en Chile. ¿Palabras al cierre? ¿O algún resumen o lo que quieras decir sobre Friendship o del programa en sí? El caso en sí, como tú bien dices, es muy interesante, da para conversar harto, da para analizar harto, porque como hay tantas, digamos, tantas informaciones sueltitas por ahí, cada una de ellas se puede analizar. Cada una. Al inicio del programa quisiste también darle un saludo a Paolo, al cual yo también me sumo, así que, y también la dedicación a la persona que nos pidió hablar de este tema. Mira, entretenido, pero no, estuvo muy entretenido. Me sumo a mi escepticismo. No, yo de verdad me mojaré, pero no, yo lo digo con escepticismo. No, yo me mojo el potito, digo no. Yo digo que este caso no tiene ni pies ni cabeza. De mi punto de vista, ojo, es interesante, es llamativo, pero no de realidad. O no, aunque uno nunca sabe, ¿eh? Ya me coloqué como que uno nunca sabe. ¿Y si era verdad? ¿Y si era verdad? Sí, después vamos a tocar, después toquemos un caso que sea un poco más, que tenga más peso, más posibilidades de que sea real. Ya, mira, ya que estamos acá, vamos a saludar a Hell Metalhead, el usuario en YouTube, que nos dijo: saludos y felicitaciones por el programa. Me gustaría escuchar desde su punto de vista, del señor Capi y la señorita Victoria, el caso de la isla Friendship, y que también pudiera abordar otros casos de abducción en Chile. Para ti, estimado, ha sido una maratón gracias a ti, a Hell Metalhead. Sí. Que gracias a él estamos haciendo el capítulo del día de hoy. Cariños. Ya pues, nos despedimos, estimada. Gracias a todos los que nos han escuchado. Oye, déjenos un like. De verdad, lo único que pedimos, no queremos comentarios en todo caso. Bueno, si quieren dejar comentarios, yo estoy feliz. Proponer capítulos, proponer temas. A mí me encanta cuando la gente propone temas. Pero si quieren defender la postura de Friendship, también háganlo. Sí, pues, háganlo. Si acá nosotros estamos siempre disponibles para todo tipo de reclamo. Peticiones y reclamos al frente, vengan para acá. Pero supieran lo mente abierta que somos. Acá nosotros no tenemos imposibilidad de hablar de estos temas. Así que, bueno, no me queda nada más que decir que gracias a todos ustedes. De verdad, déjenos un like. Para nosotros es importante que nos dejen un like, nos gusta. Así como hoy nos dejaron un like y agradecemos la cantidad de reproducciones. Sí. Como siempre, agradecida. Escúchenos a través de todas las plataformas. En YouTube es importante que sepan que es a través del canal ODE Chile. Sí, Observador Estrellas Chile. Pero lo pueden buscar por el nombre del capítulo. O sea, Legión Oculta les va a aparecer también, por descarte. Y en Spotify y en eBooks ahí igual. Estamos. Sí, ahí vamos a estar. Así que nos despedimos, estén muy bien y nos encontramos la próxima semana. ¿Les adelantamos de qué vamos a hablar o lo dejamos con la sorpresa? Bueno, que yo creo que se va. No, yo creo que igual lo imaginan, porque si estamos hablando de casos de abducción y casos chilenos. Sí, pero no saben cuál. Eso es lo que no van a saber. Sí, vamos a hablar de la abducción del marido de la Patricia Maldonado. No, en ese caso no. No, con eso me fui a la vez. Sí. Nada, mejor no, ya. Nunca se me había pasado por la cabeza. Ya, mejor nos vamos. Que tengan. Listo, nos vemos la próxima semana En Legión Oculta. Cariños a todos. Chao, chao.